Perú se dirige a una segunda vuelta en su proceso presidencial de elecciones. Se deciden las elecciones en Madrid, España. Y también hablaremos sobre los ataques violentos a los miembros del partido Vox y a la prensa en España. Y Will y yo analizaremos los principales titulares en Estados Unidos. Y esto es De Este a Oeste. Gracias por acompañarnos. Les saluda Willy Lora desde Ginebra, en Suiza. Y la doctora María Herrera Mellado desde Miami, Florida. Sí, antes de comenzar el programa queremos recordarle que si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, que por favor se suscriban dándole un clic a la campanita para que reciban las notificaciones de nuestros contenidos y nuevos artículos e información que estaremos publicando en nuestro canal. Hoy vamos a hablar un poco de lo que pasó en Perú, las elecciones presidenciales y su primera vuelta, en donde estuvo lleno de muchísimos candidatos. Hablamos unos 17 o 18 candidatos, lo cual hacía casi imposible de que uno de ellos ganara en su primera vuelta, y por eso ya estamos hablando de la segunda vuelta y los posibles candidatos. Para eso y este análisis me acompaña desde Madrid, en España, Pedro Luis Pedrosa, que es un consultor y analista de política internacional. Bienvenidos, Pedro. Qué bueno, qué gusto tenerte. ¿Qué tal, Willy? María, buenas tardes. Acá en España y bueno, dependiendo de, siendo en YouTube, buenos días, buenas tardes o buenas noches para nuestros espectadores. Pedro, ¿cómo podemos analizar lo que pasó en la primera vuelta y qué se espera en esta segunda vuelta cuando estamos hablando de que el candidato de la izquierda en Perú y la candidata de derecha, Keiko Fujimori, se van aparentemente a disputar la primera magistratura del Estado en las próximas elecciones en la segunda vuelta? Bueno, evidentemente esos son los dos candidatos que han quedado. No hay que olvidar que Keiko creo que es ya la tercera que pasa a segunda vuelta y dicen que la tercera es la vencida. Este señor Pedro Castillo tuvo una repuntada monumental, ¿verdad? Porque por mucho tiempo viendo las encuestas, entonces siempre veías a los mismos, a Keiko, a López Aliaga, también tuvo una repuntada, pero construida, pues, porque es una candidatura que se conocía desde el primer momento. Este señor, maestro de escuela que se proclama marxista, ¿verdad? Apareció prácticamente de la nada, o sea, como aquel cuento del hipismo, entran en la última curva y entonces en la última curva era que apareció un caballo que les pasaba a todos por delante. Bueno, así pasó con este señor, Pedro Castillo. Perú irá a una segunda vuelta. La señora Keiko, yo creo que sufre el desgaste propio de quien está metido en el candelero y no termina de tomar el poder, ¿no? Yo en particular, con todo lo que la prensa peruana puede hablar contra Alberto Fujimori, Fujimori fue en su momento, y no estoy justificando sus deficiencias ni los errores que haya cometido, pero Fujimori fue quien detuvo la destrucción del Perú. Fujimori fue quien acabó con Sendero Luminoso, Fujimori fue quien estabilizó la economía peruana y Fujimori es el que le da la estabilidad al Perú para entrar al siglo XX. Recordemos que Perú tuvo una dictadura militar, algo muy sui generis, pero una dictadura militar de izquierda, ¿no? Con el señor Velasco Alvarado, hacia la década de los 70, y luego vinieron una serie de gobiernos democráticos, entre el cual el más nefasto fue el primero de Alan García, y el Perú, sumergido en una crisis económica y además azotado por la guerrilla de Sendero Luminoso, es estabilizado por Alberto Fujimori. Y Keiko venía precedida del prestigio que tuvo su padre a pesar de la forma en la cual él salió del poder. Eso se va desgastando y en ese desgaste, pues la señora Fujimori terminó involucrada en unos manejos extraños que eran los principales señalamientos del único candidato anti-Odebrecht que quedó por fuera de la contienda, que es el señor Rafael López Aliaga. El señor Pedro Castillo, más allá de su aireada
y vociferante proclamación del marxismo-leninismo, no sabemos mucho. Lo que sí sabemos es que se hizo muy fuerte y se hizo con la victoria en primera vuelta, lejos de los grandes centros urbanos y en particular de Lima, en las zonas de la sierra, en las zonas selváticas del Perú. Ahí es donde el señor Pedro Castillo se ha hecho fuerte y hay que ver cómo termina de desarrollarse esto, ya que los endosos de segunda vuelta, es decir, que por lo menos el señor, el otro candidato de Soto, el señor Soto, diga yo voy a apoyar a Keiko, esos endosos no son votos automáticos, es decir, no todo el que votó por ese señor va a terminar votando a Keiko. Así que tendremos una situación interesante en el Perú que ojalá no caiga en manos de la izquierda, como por cierto logró salvarse, digamos que, bueno, con una ventaja de casi 10 puntos, pero logró salvarse el Ecuador también el mismo día que ocurrieron las elecciones del Perú. Pedro, me gustaría preguntarte si tú crees que ese sentimiento antifujimorista puede de verdad resultar en que el próximo presidente de Perú sea un comunista y cómo puede ser que los peruanos sigan teniendo ese tipo de dudas con respecto al comunismo o libertad. Bueno, María, el problema es que la gente no vota con la razón, la gente vota con los sentimientos. Y los sentimientos más fuertes que hay y que son manipulados en las campañas electorales son el amor, la esperanza, el odio y la rabia. Entonces, la gente cuando, y ustedes o sea, tú que estás en Estados Unidos y que ves que vas al supermercado y te consigues 15, 20 marcas de mantequilla o de leche, tal vez no tengas el dinero para comprarlas, pero sabes que vas al supermercado y están ahí. O sea, vas a ir al supermercado y va a haber abastecimiento. A la gente le cuesta mucho imaginar que un día entra a un supermercado y consigue el refrigerador o el anaquel vacío. Y cuando le hablan de comunismo, piensa que eso es algo que no le corresponde, que eso pasó en otro lugar muy, muy lejano y que ya es old fashion, o sea, que eso no nos va a suceder. El problema de esa actitud arrogante es que esas cosas en efecto sí suceden, pero nadie logra verlas con antelación. Algunas personas porque, bueno, porque lo vivieron en otra parte o porque lo estudiaron o porque no son tan ingenuos, dicen entonces no, si esto significa una amenaza, voy a votar por la opción contraria. Contra ese sentimiento minoritario de tener conciencia de lo que significa la izquierda en el ámbito económico, está el sentimiento de rabia que ha sido por años alimentado por la prensa peruana de no solo en Fujimori cometió un delito, sino odia a Fujimori. Odia a Fujimori. La prensa peruana y los medios de comunicación que son básicamente enmermelados desde el poder, al igual que ocurre aquí en España, bueno, ha fomentado durante los últimos 20 años un profuso odio al fujimorismo. Veamos entonces si la señora Keiko tiene la fuerza suficiente para sembrarle el miedo a la amenaza comunista y que ese miedo a la amenaza comunista sea superior a la rabia que gran parte de los peruanos alienados desde los grandes medios de comunicación le tienen a Alberto Fujimori. Sí, Pedro, yo tengo una última pregunta, me quedan unos 2 minutos, pero quería preguntarte, ¿cómo queda en el Perú el tema del Congreso? O sea, queda muy, muy esparcido, no está sólido, o sea, se va a necesitar un consenso para hacer cualquier cosa. ¿Qué tan difícil le va a ser gobernar a un candidato, sea de la izquierda o de derecha, con un Congreso de la manera que quedó? Bueno, aprovechando que estoy en España y que está María escuchando, ese congreso es como la unión es como confiar en ciudadanos aquí en España, ¿no? O sea, es algo así como que un matrimonio
sin separación de bienes, ¿no? Entonces tú no puedes confiar en uno porque no sabes si te va a dejar en la calle. En este caso suelen ocurrir alianzas utilitarias, es decir, ¿qué me vas a ofrecer y cómo te puedo mantener? El Parlamento evidentemente está sumamente fragmentado y el Perú además tiene en los últimos 5 o 6 años una tradición de golpes parlamentarios, disoluciones, enjuiciamientos de presidentes, de modo que los próximos 5 años para el Perú van a ser sumamente complejos, sumamente complejos. Hay que terminar de ver quién se queda con el poder. Yo creo que el señor Pedro Castillo le haría muchísimo daño al Perú, porque de llegar él al poder realizaría una serie de imposiciones que contentarían a un sector del Parlamento. Creo que la señora Keiko tendría más capacidad, más margen de maniobra para poder lograr consensos en torno a su figura dentro del Parlamento. Pero, y ojo, y esto lo digo no por ser Keiko Fujimori, sino por experiencia política. El panorama para los próximos 5 años del Perú va a ser bastante sombrío, independientemente de quién gana, además de que no olvidemos, porque hemos hablado del Perú específicamente, que va a seguir amenazado por el plan globalista, por la izquierda transnacional, que no se quedará satisfecho hasta ver caer el Perú también en su garra. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos invitaremos a una periodista española para hablar sobre los ataques a la prensa y los ataques al partido Vox España.